Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos ya listos para contarles lo que haya que saber de la actualidad española o internacional del día de hoy con, ya saben, dos principios. El primero, el rigor, y el segundo, la valentía. Y dentro de un ambiente general de libertades, porque no creemos que se pueda hacer periodismo sin ese ambiente general de libertades. Bueno, hoy vamos de entrada al asunto en España. Hay cosas que ustedes no conocen y que tienen que conocer. Por eso ya me acompaña aquí don José Ignacio Sánchez Rubio, que es abogado y presidente de una asociación, a lo mejor no conocida por ustedes todavía, que se llama Proteger España. Yo la conocí cuando ellos empezaron a presentar en los juzgados asuntos para proteger a la gente que había sufrido el embate de la Dana. Pero es que recientemente, muy recientemente, han dado curso a una querella suya en la Audiencia Nacional que tiene muchísima enjundia. Bueno, estamos ante una cuestión, Xavier, que todo el mundo conoce hoy ya, que es esa corrupción política sobre todo del Partido Socialista Obrero Español. Corrupción que se ha materializado ya hace tiempo, entre otras cosas, en la obtención de dinero a base de saquear el tesoro público. ¿De qué forma? De muchas maneras. En este caso estamos ante el aprovechamiento del COVID, de la época de la COVID, con la mascarilla, en la que se otorgaron numerosos contratos de aprovisionamiento de EPIs, de mascarillas, de gafas, de otros EPIs, a empresas que estaban relacionadas con el Partido Socialista Obrero Español. Y esto lo digo no presuntamente, es que ya está probado. Nosotros presentamos en el mes de mayo, hace ya 8 meses o 9 meses del año 2024, una querella en nombre o lo presentó la Asociación Proteger España, para dilucidar esas cuestiones. Todo esto al hilo de un asunto que ya se estaba debatiendo en el Juzgado Central de Instrucción número 2, en el que aparecía como principal artífice el señor Aldama y sus sociedades, Soluciones de Gestión, etc. Nosotros consideramos que, a la vista de todas las pruebas que ya había entonces, ahora hay numerosas pruebas más, procedía a instruir diligencias previas para investigar al Partido Socialista Obrero Español por asociación criminal y por financiación ilícita, ilegal. Porque todo esto tiene una finalidad, o parece tener una finalidad, que es el enriquecimiento propio de todos los que participan en la trama, pero además también financiar al propio Partido Socialista Obrero Español, que para seguir manteniéndose como partido tiene que concurrir en un número elevado de gastos. Esa querella se presentó, como digo, en mayo, y hasta el día de ayer no se ha admitido y se ha dictado el auto de incoación de diligencias previas que ha recaído o que lo ha dictado el Juzgado Central de Instrucción número 3, que es en el que ha recaído. Desde el tiempo transcurrido, mayo del 24 hasta hoy, hay muchos otros elementos que ahora podrán incorporar a esa querella. Por ejemplo, esa empresaria Carmen Pano, que dice haber llevado a la sede socialista 90.000 euros, supuestamente, presuntamente, para recibir una licencia de hidrocarburos, y todo lo que subyace de el caso Koldo Ábalos, o como le queramos llamar, el de las mascarillas, donde hay otro asunto que está en el aire, una presunta malversación de fondos públicos. Claro. Lo que pasa es que de entre los
8 delitos que concurren en este procedimiento, al Partido Socialista solo se le pueden imputar 2 de ellos, que son estos. Insisto, es que esto de las presunciones, presuntamente y tal, bueno, pues lo añadimos, pero esa es la realidad. Pero hay numerosos cargos públicos en la querella, 25 más, que ahora, una vez admitida la querella y incoadas las diligencias previas, iremos incorporando a más personas. Por ejemplo, el señor Ábalos no estaba incluido por un motivo esencial, porque era aforado. Y para evitar esa mezcla de jurisdicciones es por lo que decidimos por el momento no imputar. Y vamos a seguir adelante, pero hay numerosos altos cargos de varios ministerios del Interior, de Sanidad, etcétera, que son los que realmente otorgaron aquellos contratos a dedo a unos precios enormemente superiores al normal de mercado, que es lo que permite esa malversación o esa defraudación. Tengamos en cuenta que si el Estado le concede un contrato de suministro a una persona a un precio normal, no hay posibilidad de cohecho, no hay posibilidad de sacar de donde no hay. La cuestión es que se otorgaron esos contratos a dedo a 5 euros la mascarilla cuando valían 0,19 céntimos valían en el mercado. Y eso es lo que permite esa enorme defraudación. Bien, pues de esa diferencia, junto con otras historias más, es de donde sale la posibilidad de que el Partido Socialista Obrero Español, que es el primer imputado en nuestra querella, el primer investigado, se llama ahora, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sea el primer beneficiario de todo esto. Bueno, pues ya lo saben ustedes, un frente más, un frente que en este caso afecta al PSOE y que iremos viendo qué es lo que la Audiencia Nacional tiene a bien contarnos. Así es que, don José Ignacio, le agradezco mucho que haya querido estar aquí con esta recién estrenada querella y le deseo mucha suerte en lo que es la tramitación en el juzgado. Pues si me lo permite, muchísimas gracias a ustedes por ponerle eco a esto, porque o nos defendemos nosotros o no hay a ver quién lo hace. A ver quién lo hace. Pues gracias. Felicidades por la iniciativa. Tengo que hablarles de Donald Trump y de cómo esa obsesión que tiene porque en los primeros 100 días se note que ha llegado a la presidencia. Hay que contar hoy pues que ya hay 538 ilegales detenidos, que se ha acabado ya el secreto de las diligencias y las investigaciones que se hicieron por los antiguos asesinatos de John Fitzgerald Kennedy o de Martin Luther King, y que ha hecho también algunos nombramientos que terminan de cerrar lo que es la administración Trump. Hace tan solo unos días que Donald Trump tomó posesión de su cargo y ya ha cumplido muchas de sus promesas. Entre ellas, su campaña de deportación masiva de inmigrantes ilegales. Como había prometido, la administración Trump no ha tardado en endurecer sus políticas migratorias. Ya ha detenido a 538 inmigrantes ilegales y ha expulsado en aviones militares a 373 ilegales que estaban a la espera de ser deportados de Estados Unidos. Entre ellos había sospechosos de ser terroristas, miembros de una banda criminal con origen en Venezuela o varios condenados por delitos sexuales a menores. La portavoz de Trump la considera la mayor operación de deportación masiva de la historia de los Estados Unidos. Esta es una de sus promesas cumplidas, pero no es la única. Trump también ha suspendido todas las llegadas a Estados Unidos de refugiados que solicitaron asilo. En las últimas horas, el republicano también ha firmado una orden ejecutiva para que se desclasifique toda la información referida a los asesinatos de los Kennedy y Martin Luther King. El republicano pretende con esto que los estadounidenses conozcan toda la verdad con el fin de restablecer la confianza entre todos ellos con agencias como la CIA o el FBI. Precisamente el Senado estadounidense ha confirmado a John Ratcliffe, un viejo conocido de Trump, como nuevo director de la CIA.
Ratcliffe ya fue director de Inteligencia Nacional de 2020 a 2021 durante el primer mandato del republicano. Y Donald Trump, que no para, quiere cumplir en esos 100 días buena parte de sus promesas de campaña y de toma de posesión, ha empezado a ordenar la retirada de tropas estadounidenses del suelo europeo. Recordarán que cuando empezó la guerra de Ucrania, en la administración Biden se llevó a cabo un despliegue en bases conjuntas o americanas de tropas de Estados Unidos para fortalecer la posición europea ante lo que muchos países, sobre todo los recién llegados a la OTAN, consideraban una posible amenaza. Caso de Lituania, caso de Finlandia, caso de tantos otros países. Polonia también expresó su preocupación porque tal vez a Putin le daba por emprenderla con ellos. Estados Unidos realizó un despliegue de tropas bastante intenso y ahora Trump ha ordenado la retirada de buena parte de esas tropas. Trump lo que persigue es que Europa se dé cuenta que se acabó eso de que Estados Unidos sufrague la mayor parte de los gastos de la OTAN y que van a tener que ser solidarios en el sostenimiento de la Alianza Atlántica. Bueno, y de Estados Unidos y de la gestión de Trump de esos primeros 100 días, nos vamos a la Dana y su gestión cuando están a punto de cumplirse 3 meses de la catástrofe. Lo primero que les tengo que contar es que ya están muy contados los coches destruidos por la Dana y el número es escalofriante. 48.800 solicitudes de ayudas para los coches que destrozó la Dana. 48.800 coches, por tanto, que fueron destruidos, daños que no permiten su reutilización. Y de la Dana, y no nos olvidamos, porque desde luego es el asunto más doloroso, ¿no? Continúan algunas personas desaparecidas y sus cadáveres no han sido localizados. Eso preocupa, pero sigue ocupando a la Guardia Civil, que sigue la búsqueda de esas personas, aunque ha pasado mucho tiempo y aunque los lugares cada vez que se han buscado en los sitios más típicos no han sido hallados, pero la Guardia Civil no desfallece, como nos cuenta ahora un capitán del servicio del Seprona de la Guardia Civil. Nosotros nos encargamos de los dispositivos de búsqueda, que es encontrar a esos familiares que tenemos que conseguir encontrarlos. Es una tarea muy difícil, es cierto, pero tenemos que seguir sin cesar en nuestro empeño de buscar y devolvérselos, por lo menos que puedan descansar. Es cierto que las probabilidades son reducidas, es cierto, ha pasado tiempo, pero bueno, seguimos buscando. Las probabilidades son reducidas, sí, pero ahí están esas probabilidades. Pues muchas gracias a la Guardia Civil por el empeño, que es muy merecido que se hallen los restos de esas personas. Bueno, momento en el que me permito hablaros del Club de Amigos del Toro Televisión. En primer lugar, porque me parece que es bastante obvio que si buscáis una manera de extender esas cosas que pensamos en común y que compartimos al conjunto de la sociedad española para que las tenga en consideración algún día a la hora de su voto, pues que decidáis asociaros con este medio de comunicación, que nos apoyéis, en definitiva, para que nosotros podamos crecer y para que nosotros podamos llevar ese mensaje con mayor eficacia, con mayor nitidez y con mayor velocidad. Eso es el compromiso que os sugerimos. ¿Cómo hacerse miembro del Club de Amigos del Toro Televisión? Muy sencillo, hay que llamar al teléfono que aparece ahí en pantalla, 916162464, y en 5 minutos el tema está resuelto. Me sugieren en el Club de Amigos que os invite a una visita guiada que tienen prevista para el miércoles día 29 de enero a eso de las 11 de la mañana a un lugar de ensueño, que es el Museo del Ferrocarril. Está en la estación de Delicias, en Madrid, es muy bello y ahí podéis disfrutar con visita guiada del conocimiento y del tocar pues algunas de las locomotoras, de los vagones, de secciones de tren que han hecho historia en el recorrido de ese instrumento de transporte fundamental. Es un viaje apasionante, de verdad, muy bonito, en el que vais a ver objetos lo del mundo del ferrocarril,
que ha cambiado el rumbo de nuestras ciudades, de nuestras economías y de la vida de las personas. Y aún hoy, como veis, el ferrocarril, con nuevas tecnologías, se sigue considerando un vehículo fundamental para los ciudadanos. Las enfermedades cardiovasculares causan 18 millones de muertes al año en el mundo. En nuestro país, anualmente se producen más de 50.000 paradas cardíacas, 30.000 fuera de los hospitales, en nuestros propios domicilios. Para estas situaciones en las que hay que actuar tan rápido, elige los desfibriladores de Protege tu Vida. Fáciles de utilizar porque son muy intuitivos y son nuestros mejores aliados. Nos permiten salvar nuestro corazón y no dañar el cerebro en estos primeros minutos vitales. Llama ya al 900-730-061 y consíguelo. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. Pues ya estamos aquí de vuelta, dispuestos a abrir la mesa de análisis político. Les presento a nuestros invitados hoy. Don Roberto Granda, periodista y presidente del Club de los Viernes. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos cordiales. Sí, señor. Aquel, ¿no? Bueno. Tengamos una velada agradable. Y doña Patricia Solana, abogada de Alta Ley y Abogados y miembro de Libertad y Ley, que es una asociación de esas que hacen falta. ¿Qué le pareció a usted ayer lo de Perelló? Pues un discurso generalista necesario, pero que hay que aplicarlo. Pero ¿no le pareció un poco flojo en las hechuras? Quiero decir, el discurso estuvo muy bien, no pongo pegas, pero hombre, leerlo con esa desgana y esa, no sé, yo pensaba que una magistrada es la presidenta del Supremo desde luego, y del Consejo del Poder Judicial, ¿no? O sea, un poquito de empaque, ¿no? Bueno, ya sabes, jugaba muchas bandas, ¿no? Y entonces contestar a todos y contentar a todos es complicado. Seguramente, pero a mí me pareció una señora que gruñía allí en aquel escándalo leyendo tal, no sé qué, no sé. A mí me gustó el de Felipe VI exigiendo ética a las instituciones. Y esto, hombre, pero pide cosas realistas. ¿Pero qué cosas? Claro, ¿Pero qué cosas algo pide? más aplicable. Majestad, ¿pero qué cosas pide? Bueno, hoy la polémica, después de lo que yo ayer calificaba aquí de miserable, que es esa actitud de Sánchez, que hace así y dice, no, a mí me han tumbado 2 decretos ley, ahora que se cuezan en la incertidumbre, y que le echen la culpa al PP y a Junts. Si acaso lo de Junts no se dice muy alto, no sea que se enfaden más. La cosa es que, bueno, eso es, estén tranquilos los jubilados, estén tranquilos los que dependan del bono de transportes. Por cierto, que en algunas comunidades, por ejemplo en Madrid, Ayuso ya ha dicho que no de forma sin término temporal, pero que de momento asume eso la Comunidad de Madrid. Bueno, la cosa es que Sánchez tampoco puede vivir por mucho orgullo herido que exhiba, por mucha enfado y tal, y ahora que se cuezan, no. Eso tampoco lo puede hacer perdurar mucho en el tiempo. Hoy cada día le preguntan, en Valencia le preguntaron y dijo aquello que recordarán, ayer lo vimos aquí, dijo no, el gobierno ya ha hecho sus tareas, ahora que sea la oposición la que cambie de argumentario, cambie de posición política y venga a conciliar con el gobierno. Bueno, hoy ha dicho cosa parecida, porque, hombre, esta gradualidad la va a querer mantener por lo menos una semana, que la gente vea que Sánchez es el campeón del escudo social, pero es que los otros no le dejan y esas cosas, ¿no? Hoy ha salido, ya va bajando el listón también el presidente del gobierno, a pesar del ego y tal. Y dice que, hombre, es que el Partido Popular solo con su abstención hubiera conseguido que lo de las pensiones hubiera salido adelante. Claro, y el resto, que era lo que no quería el Partido Popular y nadie más en la oposición, incluyendo a Junts, eso que también hubiera colado, ¿no? O sea, es lógico que no se abstuvieran y que te votaran en contra. Pero bueno, esto, por muy enfurruñado que aparente estar Sánchez, va a tener que cocerse él y que rectificar más bien pronto que tarde, por lo menos. Eso es lo que pensamos nosotros. Vamos a ver en qué ha cambiado la cosa. Hay algunos en el gobierno que ya empiezan a admitir la posibilidad de que esto lo tendríamos que repensar, hablar y tal. Y desde luego hay algo nuevo, que es una enorme presión de los socios de Sánchez para que esto
no termine como está, con ese desentendimiento general de la iniciativa por parte del gobierno de este país. Ayer Sánchez sacaba pecho por su ejecutivo y pedía a la oposición que reconsiderase su postura ante el voto en contra del decreto ómnibus. Y el gobierno ha hecho su tarea, que es proponer un escudo social. Son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor. Tras la presión recibida las últimas horas, el presidente no ha cambiado de opinión y sigue negándose a trocear el decreto. Dice que si lo hace, quedarían fuera otras medidas de gran importancia. Con una abstención del Partido Popular hubiera salido adelante. Creo que hay que apelar a la responsabilidad, a que reconsideren su posición. Los populares también mantienen su postura. Dicen que votaron en contra por ser medidas en contra de los ciudadanos. Porque no se trataba de actualizar las pensiones, sino que se trataba de implementar 40 medidas de políticas, buena parte de ellas, en contra de los ciudadanos. Desde el PP solo estarían dispuestos a apoyar el decreto si Sánchez decide trocearlo. Como de momento no es una opción, los de Feijóo han anunciado una ofensiva parlamentaria. Van a recoger firmas para reclamar a Sánchez que revalorice las pensiones, las bonificaciones al transporte público y las ayudas a los afectados por la Dana. A quien hay que pedir, si me lo permiten, que mueva el culo, es a Pedro Sánchez. También han convocado un pleno extraordinario en el Senado para presionar al presidente y poder aprobar las 3 proposiciones de ley que el PP ha registrado por separado. Una presión que Sánchez también recibe por parte de sus socios independentistas. Los de Puigdemont estarían dispuestos a apoyar la reactivación de las ayudas al transporte público y la subida de las pensiones si el Gobierno las lleva al Congreso en decretos separados. ¿Acabará Sánchez cambiando de opinión y troceando el decreto? Bueno, ¿qué os parece? Esto es muy miserable. Esto es utilizar a la gente como escudos humanos políticos. Esto que de dejar a la gente en el hipotético sufrimiento de no saber sí o no, ¿pero esto qué es? Esto se lo tiene que reprochar el votante español al que gobierna en España. Señora Solana. Si un gobierno considera que una medida concreta es importantísima, se tiene que aplicar para un conjunto importante de la ciudadanía, si no te sale desde un punto de vista, tienes que buscar otras vías, como buenos políticos o como políticos buenos. Eso es así. Lo que no puedes hacer es frenarte y lo único es verbalizar que esa medida no ha salido directamente porque la oposición no la lleva a trámite y esa es su única justificación. Si de verdad ese decreto, que tiene unos 100 artículos, un poco más, o una veintena de disposiciones, si es tan transparente, si no oculta nada, que lo expliquen en su integridad. O lo que tiene que hacer el PP precisamente es una buena labor de comunicación, didáctica, de explicar que ellos no pueden votar en un bloque ese decreto porque existen una serie de medidas que no son aceptables. Pero eso es importante, que lo expliquen y que lo digan y que hagan otras actuaciones que sí van encaminadas a que se apliquen precisamente esas medidas como regularización de pensiones u otras cosas. Sí, por cierto que se nos ha olvidado, hay que decirlo, porque el tema es de un cinismo espectacular. Dice en Valencia que bueno, el decaimiento de los 2 decretos genera mucho daño social. Y se queda tan ancho. A ver, una cosa hay que reconocer, son los jefes de la propaganda. Tú ves el ambiente periodístico fuera de los círculos de la resistencia y te hacen creer que realmente pues, la culpa es de la oposición que vota para que a los jóvenes y a las personas se les suban el autobús y les cueste más caro viajar, etc. Ahora has sacado mucho, lo repite mucho, mantras, ahora es escudo social, que me parece a mí que se va a volver a poner de moda, que va a ser como por ejemplo utilizaba mucho Coalición de Progreso, que son embelecos para mermados, ¿no? A base de repetirlo, pues la gente dice, claro, escudo social, este es un gobierno que mira por los más necesitados. Y aparte es un juego de trileros el mezclar la subida de las pensiones con las bonificaciones del transporte público, con las ayudas a Valencia. Porque no puede haber desahucio. Por la Dana, claro, lo meten todo ahí. Y te dicen, no, es como cuando los sindicatos dicen, nos vamos a manifestar, por fin, contra estas medidas, no, contra la oposición.
Pero bueno, ¿cómo son capaces de darle la vuelta al relato de que parece que... No sé si luego vamos a hablar de Junts, pero también es muy curioso el tema de Junts, como también ahora descubren algunos que Junts es malo, ahora. Me interesa mucho eso que dice usted de los sindicatos, porque los sindicatos han convocado una manifestación, porque no hay derecho que tumben el decreto ómnibus. Pero vamos a ver, Pepe Álvarez. ¿Y el otro, cómo se llama el otro? El de comisiones obreras. Unai Sordo. Sí, exacto. Sordo para lo que quiere. ¿Alguno de los dos tenéis, o habéis tenido, o pensáis tener una federación de jubilados? Dice, no. Pues no haré más preguntas, señoría. Vaya jeta que tienen los comegambas estos. Vaya jeta que tienen. Preguntabas por Junts. Bueno, pues sí, vamos a hablar de Junts. Hay una tensión oculta, evidentemente. Hoy ha habido declaraciones muy interesantes. Por ejemplo, Óscar López, que nunca ha sido el primero de la clase, ni cuando estaba en primaria, dice que, oye, esto es de Junts. Claro, él ya se ve más en Madrid que en el gobierno. Esto es de Junts, si no les gusta, pues que convoquen una moción de censura. Torero él. Y la Noguera es que sigue es lógico que esté. El único responsable de lo que ha pasado es el gobierno, que rectifique. Y luego está el ministro para todo, el triministro Félix Bolaños, que también ha hecho declaraciones que demuestran que hay una tensión entre el gobierno y los que han sido sus socios. El gobierno no pasa por los mejores momentos con uno de sus socios claves para la gobernabilidad del país. Desde hace una semana aún resuena en Moncloa el órdago lanzado por Puigdemont desde Bélgica. Negociar una cuestión de confianza. El gobierno dice que eso es competencia del presidente Pedro Sánchez y directamente retan a los independentistas. Es que es mucho más sencillo que todo esto, porque lo tiene sencillísimo la oposición. Presenta una moción de censura y punto. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Esa es la herramienta que tiene. Desde el Ejecutivo no se desmiente que no se negocie con Junts una cuestión de confianza. Si tuvieran claro que no iban a negociar la cuestión de confianza, me lo hubiera dicho. Bueno, es una interpretación. Yo hago una interpretación diferente de mis palabras. Mis palabras es que las conversaciones han de ser discretas y, por tanto, los acuerdos serán públicos. La formación independentista avisa, pueden venir más reveses en el Congreso. Y la única manera de tirar adelante iniciativas cuando no tienes mayoría es negociar. Y este gobierno no ha negociado. Unas amenazas que parecen haberse cumplido, ya que el gobierno afirma que el revés de Junts venía dado desde el año pasado. Teníamos garantizados los votos para sacar adelante este decreto ley. Esto es interesante. ¿Del PP o de Junts? Porque de Vox ya sé que no. ¿De PP o de Teníamos la mayoría de 179 votos para conseguir 179 ¿Eso es con votos. Sí, claro. Un nuevo capítulo en la historia de choques parlamentarios entre Junts y el gobierno. Lo teníamos garantizado. Nos han traicionado. Pero bueno, ¿esto qué es? Roberto. Pero bueno, y que Félix Bolaños lo pase mal hasta con Fortes, que es el que da la alfalfa mediática del gobierno. Es curioso, porque es que, a ver, Junts también quiere todas las competencias, incluida la inmigración, porque dice, hombre, me han prometido unas cosas que yo ahora quiero que se me pague lo debido. Para eso dimos esos 7 votos. Pero luego hay este conglomerado del grupo Prisa y otros afines a Sánchez, bueno, al sanchismo básicamente, que dicen, yo leía como muy entretenido, decía, es que Junts es el partido más tóxico de España. Y digo, pues lo están descubriendo ahora, pero antes, cuando los 7 votos, era una coalición de progreso. Y decían que la amnistía, que era fundamental para la convivencia en Cataluña, no les parecía nada mal Junts, y los que de alguna manera nos oponíamos a eso, pues nos llamaban ultraderecha, muro, fascismo, fango, etc. Ahora, claro, como Junts le está tocando un poco las narices a Sánchez, pues les parece un partido malísimo. Y bueno, tóxico. Sí, está bien que descubran los mediterráneos ahora, pero bueno, ya digo, es que no te puedes ir con estos nacionalistas ni a cobrar una herencia, como se decía antes, y con estos han confiado y mira. Patricia. Yo tampoco creo que la intensidad de Junts haya variado tanto desde el inicio. No entiendo por qué se sorprende tanto el gobierno. Cuando conformó ese bloque en la legislatura, sabía perfectamente que entraba una especie de combate de boxeo donde cada uno iba a ir a lo suyo y que los golpes iban a ser con mucha intensidad o un poco menos de intensidad, pero en realidad ha habido mucho tiempo en el que Junts ha estado expectante en todo lo que eran los efectos de la amnistía, pero cuando eso está ahora un poco más congelado, pues vuelve a solicitar controles financieros, controles en las fronteras, pero un poco sigue toda la dinámica
que ha seguido desde el principio. Y si los ministros Bolaños o Puente lanzan ese órdago público, decir, bueno, pues a ver, que hagan una moción de censura. Yo creo que en realidad ellos tienen que tener información, que saben que eso ahora mismo está un poco aparcado, porque no me los creo tan valientes. Esto del tema económico, Xavier, es importante, porque yo lo digo a título de asturiano, viendo el otro día a Sánchez, que estuvo por ahí, con Adrián Barbón, pues que se le caía la baba casi literalmente viendo a Sánchez. Digo yo, ¿cómo este tío, que Asturias es una de las comunidades más perjudicadas por el cupo catalán, le está ahí lamiendo las botas a Sánchez por a ver si consigue un puesto? Y estuvo, a ver, si es el presidente de Asturias, mira por los intereses de los asturianos, ¿no te das cuenta que somos de los más perjudicados? Que a Cataluña le van a dar todo lo que pida y más. O sea, es que está pidiendo el tema, el cupo catalán, ¿no? Y es que las demás comunidades vamos a perder. El cupo catalán. Déjame que te cuente. Ayer tuvimos un ejemplo muy divertido, que es que no, lo siento, pero no sería yo, y tengo que parar ahí. Vamos a hacer un viaje a la última neurona de Puigdemont. Ayer dijo Puigdemont, y además los jubilados catalanes tienen que cobrar más que los de España porque los precios aquí son más caros. Y por lo tanto, está por formulárselo a Pedro Sánchez, no sé si por llevarlo a la realidad, pero bueno, es que de verdad se puede ser más tonto, más necio. Resulta que si los precios en Cataluña son más altos, si los jubilados sufren allí mayor problema por la inflación, también es posible que sufran un grave problema por lo que tienen que pagar a Hacienda, porque resulta que tanto INDEPE en la Generalitat al final pagan más impuestos que en el resto de España. Y si los precios son más altos, pues a lo mejor es porque todo ese sistema genera una inflación, porque ese sistema está gastando en cosas y chorradas identitarias sin parar. Claro. Y porque, oye, pues el ciudadano catalán es el independentismo, el que le ha sometido a tener que pagar un plus de peligrosidad fiscal por vivir allí. Eliminen ustedes a los independentistas y vuelvan a tarifas fiscales del conjunto de España. Ahora bien, ¿cómo supone la neurona de Puigdemont, que va rebotando por las paredes, cómo presupone que se podría pagar un plus a los jubilados españoles, digo catalanes, con una aportación de los contribuyentes españoles, ¿no? Un plus por ser jubilado en Cataluña. Ah, muy bien, estupendo. Y ya sabe Puigdemont que si mañana le diera la independencia, su sistema no podría pagar las pensiones, ni con el plus ni sin él, porque es gracias a la aportación que le hace España. Pero bueno, él a la suya, como veis, en fin, lo racional está reñido con la independencia. Porque siempre han querido una independencia tutelada, no han querido una independencia real. Es decir, poder seguir expoliando económicamente a lo que ellos llaman España, que España nos roba y no. A los ciudadanos catalanes lo que les roba es el nacionalismo, que se ha montado como una gran estafa. Primero a nivel familiar, de la familia Puyol, y luego ya a nivel institucional, de todos los que han entrado ahí. Usted tiene un problema, es el 3%, que al final era más que el 3%. ¿No? Entonces, bueno, mientras les comen un poco la cabeza con estos temas identitarios y que son una nación, incluso una raza superior, no hay más que ver a Junqueras, pues les están también, de alguna manera, quitando parte de su industria económica y ahora, claro, les están diciendo que se van a jubilar allí. ¿Cómo? Con una Cataluña independiente, ¿cómo se va a financiar eso? Si es insostenible. El independentismo ha destrozado la economía catalana, por eso ella ahora a los empresarios les tiene que decir, mirad qué bueno es el modelo madrileño, vamos a copiarlo. Esa es una muy grave de hoy, ¿eh? Claro, realmente a la sociedad catalana lo que le importa es vivir bien. Ya no le importa tanto si Cataluña es un país, porque si Cataluña es un país pobre, no lo quiere. Entonces, por eso es importante reconstruir eso económicamente, para que el PSOE pueda anclarse en el gobierno y el independentismo cada vez desaparezca. Hoy hemos dado un gran salto adelante porque es Salvador Illa el que loa el modelo económico de Isabel Díaz Ayuso en público. Eso tiene que doler, ¿eh? Bueno, vamos con los temas, digamos, que tienen que ver con los fuegos de la corrupción. Hoy hemos sabido que se ha suspendido por cuarta vez la declaración del novio de Ayuso. La declaración
porque está en un viaje o tiene previsto un viaje a Estados Unidos. La declaración de Alberto González Amador, por si alguien no lo recuerda, tiene que ver con el presunto fraude a Hacienda. Ha sido suspendida, insisto, por cuarta vez porque tiene un viaje pendiente. Y esto, pues, alarga el periodo judicial en torno al pareja de Ayuso, que ya es bastante largo, pero que en cualquier caso este era el interés de Fiscalía, que fuera a declarar, que alguien le señalara como el responsable del problema. Dice, sí, el fiscal ha filtrado tus datos, pero tú has cometido uno o varios delitos fiscales. Si el juez considera que ese motivo es suficiente, le tendrá que volver a citar. Pero es que en realidad ese procedimiento no tendría que existir a día de hoy. Se amplía porque el PSOE, en una acusación, solicita que se investigue por un presunto delito de corrupción en los negocios. Pero realmente el origen de esto es un delito de fraude fiscal en el que había ya un acuerdo con unas cantidades, con unos tiempos totalmente plasmado por escrito y que solo le quedaba el último paso para formalizarlo. Evidentemente, eso se para porque se quiere utilizar esa información para hacer daño político a Isabel Díaz Ayuso, pero este procedimiento ya tenía que haber estado resuelto. O sea que a lo mejor se resuelve por la vía de invalidarlo también. Bueno, no lo sé, pero en realidad es que no tiene mucho sentido que ahora mismo se investigue por corrupción en los negocios cuando claramente hay un problema de facturación real al que se ha llegado a un acuerdo y se quiere solventar. Roberto. A mí me parece también que alrededor de este tema hay algunas cosas bastante turbias, sórdidas, incluso siniestras. Ya no se me ocurren más calificativos, porque hablando con Guadalupe Sánchez, que es la abogada de este señor, ella cuando le roban el portátil al principio piensa que es pues un allanamiento común, a lo mejor de delincuentes comunes, y resulta que otro letrado próximo a la pareja de Ayuso y el arquitecto que participó en la reforma de la casa también sufrieron robos y allanamientos en sus casas, y que varios desconocidos entraron en la segunda residencia del fiscalista Carlos Neira. Entonces dices tú, ¿cómo puede ser que tantas personas relacionadas con el caso de repente sufran allanamientos en su casa y robos, y luego el portátil aparezca rumbo a Marruecos? Quiero decir, claro, dicen, piensa mal y acertarás. Yo no quiero pensar mal, pero son demasiadas coincidencias. Bueno, en el caso de los tres detenidos de origen marroquí en el puerto de Algeciras, sí parece que era un robo común. Claro. Practicado en Alicante, esta chica Lupe vive en Alicante, y iban en una saca junto a teléfonos móviles y a 8 o 10 ordenadores más, rumbo a Marruecos para ser revendidos o lo que sea. Los han pillado, les han tomado declaración, les han puesto en libertad, o sea, porque son kinkis, y a los kinkis en España se les pone en libertad. Muy rápido. Sí, bueno, en eso somos como somos, y así nos va, sinceramente. Claro, pero digo que hay coincidencias. Sí, sin duda, pero no todas son, digamos... del caso. Yo no digo que no hay algunas que sí, pero todas no. Todas no. Me parece a mí que hay que ser en eso un poco comedido, porque si no al final veremos fantasmas y conspiraciones y de todo, donde a lo mejor pues solo hay unas pocas, ¿no? Pero, en fin, bueno, en lo que no cambia el asunto, mal que a mí me pese, y me pesa mucho porque esto está abriendo en canal la Fiscalía, han cambiado muchas cosas en el caso del fiscal general del Estado. Hemos visto como sus compañeras, sus subordinados, subordinadas, da igual. Sí, antes muy calladitos, pero ahora que ya van al juzgado, se acercan al precipicio, y ahí hace mucho frío, y ahí pueden perder la carrera, y ahí es donde empiezan a decir, no, oiga, que yo ya le dije que eso era una barbaridad, que yo ya le dije que no lo hiciera, que yo ya le dije que no participaba en eso, que si lo quería hacer lo hiciera con la fiscalía de no sé qué, pero que a mí no me pringuen ese rollo. Bueno, hoy, para ridículo de la abogacía del Estado, esta gente, que no entiendo muy bien por qué tienen que ser los que defiendan a Álvaro García Ortiz, porque ellos están para defender otra cosa y para perseguir el delito. Aquí de lo que hablamos es si ha habido revelación de secretos de un contribuyente. Eso cada vez queda más claro en el juzgado ese. Sin embargo, la abogacía del Estado se va poniendo cada vez más en ridículo. Lo primero fue pedirle al juzgado, oiga, no, que vaya a declarar el denunciante y luego ya si acaso al final, cuando haya leído bien la declaración, la haya entendido, pues ya irá Alvarito. Eso es pues inusual.
Y ya la última petición, que es tremenda, la última petición de esta gente dice, bueno, la abogacía del Estado. Mira, como esto era una fase inicial de conversaciones entre uno y el otro, no es relevante que se haya filtrado. No era un documento comprometedor. Por lo tanto, anules el delito, ¿no? En eso anda esta gente que parece que estén rodando la película Salvemos al soldado Ortiz. El gobierno está inmerso en una complicada misión: salvar al soldado García Ortiz. El fiscal general está imputado por un posible delito de revelación de secretos. Moncloa está utilizando todas las herramientas del Estado para que el fiscal general del Estado salga impune. Primero, antes de que se conociera el escándalo, intentaron endosarle el posible delito a otros. Ortiz trató que Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, fuera la que firmara la nota de prensa, pero esta se negó, pese a la insistencia del fiscal general, que la llegó a llamar hasta en 8 ocasiones. Después quisieron usar al líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, como chivo expiatorio, y este acabó saliendo por la puerta de atrás. A pesar de todo, es Ortiz el que está en el foco. Moncloa trata ahora de deslegitimar la causa. Los ministros aseguran que no hay caso. No existe ninguna base probatoria, ninguna prueba, ninguna evidencia. Ahora la apuesta del Ejecutivo va a más e involucra a la Abogacía del Estado, que ha presentado un recurso por la citación como investigados de García Ortiz, de Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid, y de Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía. El argumento es que las conversaciones reveladas por la filtración eran preliminares y que no eran exactamente parte de la negociación entre el novio de Ayuso y la Fiscalía. Así, la abogacía sostiene que ese intercambio no goza de la protección que dispensa el artículo 417 del Código Penal. Añade que lo filtrado es meramente un intercambio de opiniones, pero en ningún caso una información privada. Defiende además que era su deber evitar la extensión de noticias falsas que afectaban a la imagen de la Fiscalía. La abogacía estatal culmina acusando al juez de omitir pruebas que podrían absolver a García Ortiz. El uso de la abogacía del Estado por parte de Ortiz para defenderse le ha valido una denuncia de la organización Manos Limpias, que le acusa de prevaricación administrativa. Consideran que la defensa no debe hacerse con dinero público, pues Ortiz no actuó en el legítimo desempeño de sus funciones. Sostiene además que el fiscal debería haber contratado a un abogado privado. Eso parece una verdad de perogrullo, pero hay que repetirla 1000 veces, ¿no? Claro, pero es que como el Gobierno tiene que proteger al máximo a su fiscal general, por eso utiliza la abogacía general, aunque no puede utilizarla. Porque por un lado, esta persona, por el puesto que ocupa, sabrá mucho de muchos. Y luego, si sigue la investigación, imaginaros que esa verdad que se plasma en una sentencia de haber cometido un delito, claro, el fiscal general tiene que asumir las consecuencias, pero es que el fiscal general es el origen de ese delito o es el ejecutor. El origen de ese delito posiblemente será el Gobierno. Entonces, si eso es así, la responsabilidad caerá sobre Pedro Sánchez. Y en ese punto, seguro que todo el Poder Judicial en bloque va a ir a por él. O sea, con todo lo que ha hecho, cómo ha instrumentalizado y todo lo que ha verbalizado del Poder Judicial. Pero eso solo se podría demostrar si cantara Alvarito García Ortiz. Y eso está claro que no lo va a hacer. Pero tiene que haber comunicaciones de personas del Ejecutivo que le digan que tenía que hacer eso. Seguro que están y aparecerán. Yo creo que este hombre, García Ortiz, ya se ha desprendido del sentido común que le quedaba, del mínimo respeto a las instituciones, porque estando imputado, va ayer a la entrega con el rey, a los despachos, a los nuevos jueces, está ahí como si nada, el juez hablando de que queda ejemplaridad. Yo creo que está mandando algún mensaje también. De hecho, no creo que sea casualidad que terminara el rey citando una frase de Tomás y Valiente, el ex del Tribunal Constitucional, asesinado por ETA. Entonces, con tantos ahí cómplices de Bildu, ¿no? Pues les dejó ahí un recado. Pero es alguien que... O sea, hay una clase política que ha perdido por completo el decoro y la vergüenza porque les da igual. Es decir, otra persona diría, bueno, ¿cómo voy a estar yo aquí con el rey, haciéndomelas de digno, dándole la mano, sonriendo y escuchando cómo él, como su majestad pide ejemplaridad a las instituciones, que se respete la ética, sabiendo cómo en todo lo que está metido? Por eso digo que se han perdido el oremus y es muy difícil que lo recuperen ya, porque esto ya es, Xavier, una huida hacia adelante. Ya es, bueno, ya vamos a tumba abierta con todo. No van a retroceder estos, ¿eh? Bueno, yo sin embargo creo que una vez se produzca la declaración como imputado, el Gobierno no le queda otra
que producir el cese de este señor. Bueno, porque si no se ha encargado por los siglos la Fiscalía General del Estado. Ya se la han cargado, o sea que ya que la rematen del todo, pues les da exactamente igual. Yo creo que van a esperar a que exista una sentencia condenatoria. Pues mucho peor para ellos, la verdad. Bueno, vamos con Aldama, con el caso Aldama. La UCO sigue buscando un sobre. Este hombre está obstinado en que tiene información clave de Pedro Sánchez en ese sobre. Y ahora viene una novedad, y es que según los investigadores del caso, creen que Aldama recibió información clave de Venezuela sobre este gobierno después de haber salido de la cárcel. Ya saben que la señora aquella Delcy Rodríguez, para referirse a él, le mandaba mensajitos y le ponía querido Vic, por Víctor, no por el bolígrafo, con V. Y que había allí un buen rollo, es evidente. Tanto como para que esta señora le dijera, pues mira, si necesitas usarlo, aquí tienes, que es lo que parece que se estudia aquí, como van a ver a continuación. Amenazó a Sánchez. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Y lo cierto es que Víctor de Aldama podría tener información sensible que afectase al presidente del gobierno. Varios medios digitales se han hecho eco de una nueva pieza del sumario del caso Hidrocarburos. Según The Objective, la UCO sospecha que el mismo día en que el comisionista de la trama Koldo salió de la cárcel, podría haber recibido en un bar de Zaragoza un sobre relacionado con Venezuela. Según los agentes, la documentación vendría a ser la misma que buscaban el pasado mes de diciembre en la vivienda de su socio Luis Alberto Escolano. También un sobre que supuestamente Víctor de Aldama tendría en su poder y que todavía no se ha encontrado. En la última semana el comisionista dijo en varios medios que tenía información muy delicada. En su informe los agentes acreditan que el empresario habría recibido información relativa a la empresa estatal de petróleo de Venezuela y también de Delcy Rodríguez, vicepresidente de Maduro. Por el momento, la Guardia Civil ha analizado fotografías y conversaciones entre el comisionista y algunos de sus socios, como Escolano, que ya se encuentran adjuntas al sumario. La UCO sospecha que antes de los registros practicados se hayan ocultado pruebas que son vitales para el caso y que varios medios apuntan a que versarían sobre Sánchez y cupos de petróleo en Venezuela para financiar la internacional del PSOE. Escolano, socio de Aldama, ya ha sido citado a declarar ante el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional. Roberto. Bueno, luego nos extrañamos de que Trump nos meta dentro de los BRICS. Y hay que pensar, bueno, pero es que las conexiones con el cártel de los soles cada vez son más evidentes. Y si lo pensamos un poco, ¿cuáles son nuestros aliados internacionales? No nuestros, de Pedro Sánchez, pero al final es la imagen de España. Pues es que no es la Argentina de Milei, es la Venezuela de Maduro. No es Israel nuestro aliado, es Hamás, que felicitó a Pedro Sánchez por su buena diplomacia. No es El Salvador de Bukele, es la Colombia de Petro. Entonces, claro, cuando tenemos esos aliados, es normal que internacionalmente no se nos tome en serio. Cuando estamos metidos en una red de corrupción, donde está por el medio el narcoterrorismo, las maletas de Delcy, mi príncipe Zapatero, como lo dice Delcy también a Zapatero, con las minas de oro, los vuelos, ¿no?, a Barajas, los pagos, etcétera, pues esto me huele fatal. Cuando tenemos una vicepresidenta, Yolanda Díaz, que dice que Israel tiene que ser, o sea, que Palestina tiene que ser libre desde el río hasta el mar, o sea, cuando está llamando al exterminio de los judíos, pues luego nos extrañamos de que no se nos tome en serio que retiren a los embajadores o de que Milei prefiera reunirse con Abascal que con Sánchez o con Feijóo. Por eso digo que esto nos hace mucho daño en nuestra visión internacional. Pero es que Aldama ha estado metido ahí también, quiero decir, es alguien al que se le puede ofrecer una amnistía si canta, pero es un chorizo de marca mayor. Presunto chorizo, pero... El PSOE está pagando cromos a los venezolanos de todas. Por ejemplo, ha sido clave en que la Eurocámara no apruebe una resolución diciendo que es un usurpador Maduro. Ha sido la oposición de los socialistas y de los españoles, en primer lugar, primer tiempo de saludo, que no se apruebe una resolución favorable a considerar a Edmundo González Urrutia el ganador de las elecciones en Venezuela. Y eso lo ha urdido el PSOE y lo sabe todo el mundo. Patricia. Ese documento que habéis expuesto, si tiene ese contenido, lo lógico es que lo tuviera o el socio principal de Aldama en la empresa de hidrocarburos, o lo lógico también, que creo que es lo que es más probable, que lo tenga Aldama. Porque si en esos documentos se sabe
qué personas del gobierno de Venezuela han participado en toda esta gestación de ese proyecto y qué personas del gobierno español han participado, ministros, y a dónde va el dinero, imaginaros que ese documento es el salvavidas de negociación más importante que puede tener Aldama. Desde luego que sí. Bueno, deciros de pasada que el candidato de Lambán para ser secretario general del PSOE en Aragón iba dispuesto a tomar el Palacio de la Alfajería y resulta que por el camino se ha girado a ver quién iba detrás de él y no había nadie. Así es que ha tenido que retirar la candidatura y ya es definitivo que Pilar Alegría será a mediados de marzo la secretaria impuesta por Pedro Sánchez al frente del PSOE de Aragón. Lo dejamos aquí, nos vamos al día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Sánchez sigue enfurruñado porque le revolcaron los 2 decretos leyes, ya saben, y eso lo tienen que pagar en los de la oposición, que tienen que ver cómo restañan lo sucedido. Aunque sí se aprecian algunos cambios, algunos matices en una posición que no puede mantenerse durante mucho tiempo. Hoy Sánchez ya decía que, hombre, es que el PP solo con su abstención hubiera conseguido que se revalorizaran las pensiones. Sin embargo, donde hay presión y de lo lindo es el de los socios del gobierno que le están presionando para que saque del nerviosismo a media España y retome los asuntos que descarrilaron, como las pensiones, abriéndose a una tramitación que pueda ser, y se lo garantizan todos, exitosas. Así que lo que ayer parecía imposible, pues la próxima semana incluso puede que sea probable. Sí, todo ello teniendo en cuenta el malestar creciente en las calles, sobre todo entre jóvenes y entre pensionistas. El Partido Popular, por su parte, pasa al ataque, a una ofensiva total y ha anunciado que la semana que viene va a recoger firmas y va a convocar un pleno extraordinario en el Senado para obligar al Partido Socialista a presentar una ley para revalorizar las pensiones. Ayer Sánchez sacaba pecho por su ejecutivo y pedía a la oposición que reconsiderase su postura ante el voto en contra del decreto ómnibus. Y el Gobierno ha hecho su tarea, que es proponer un escudo social. Son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor. Tras la presión recibida las últimas horas, el presidente no ha cambiado de opinión y sigue negándose a trocear el decreto. Dice que si lo hace, quedarían fuera otras medidas de gran importancia. Con una abstención del Partido Popular hubiera salido adelante. Creo que hay que apelar a la responsabilidad, a que reconsideren su posición. Los populares también mantienen su postura. Dicen que votaron en contra por ser medidas en contra de los ciudadanos. Porque no se trataba de actualizar las pensiones, sino que se trataba de implementar 40 medidas de políticas, buena parte de ellas en contra de los ciudadanos. Desde el PP solo estarían dispuestos a apoyar el decreto si Sánchez decide trocearlo. Como de momento no es una opción, los de Feijóo han anunciado una ofensiva parlamentaria. Van a recoger firmas para reclamar a Sánchez que revalorice las pensiones, las bonificaciones al transporte público y las ayudas a los afectados por la Dana. A quien hay que pedir, si me lo permiten, que mueva el culo, es a Pedro Sánchez. También han convocado un pleno extraordinario en el Senado para presionar al presidente y poder aprobar las 3 proposiciones de ley que el PP ha registrado por separado. Una presión que Sánchez también recibe por parte de sus socios independentistas. Los de Puigdemont estarían dispuestos a apoyar la reactivación de las ayudas al transporte público y la subida de las pensiones si el Gobierno las lleva al Congreso en decretos separados. ¿Acabará Sánchez cambiando de opinión y troceando el decreto? La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a hablar claro sobre esto de las bonificaciones en el transporte público. Por un lado dice que la Comunidad de Madrid asumirá durante algún tiempo esa rebaja del 60% de las tarifas, pero advierte que eso tiene una fecha en el calendario porque no va a durar eternamente. Nosotros vamos a asumir durante un tiempo estos precios
pero evidentemente no puede ser eternamente porque estamos realizando grandes infraestructuras, tenemos gastos eléctricos, nuevos vagones, modernización de uno de los mejores transportes del mundo. Desde luego vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por prolongarlo. Bueno, ¿y qué pasará en el resto de España con todas estas medidas? Lo cierto es que la pregunta es difícil de resolver porque o se trocean, como piden Junts y el PP, o el paquete tal y como se llevó al Congreso no va a salir adelante por oposición o de unos o de otros. Estamos hablando de nada más y nada menos que de 80 medidas de lo más variopintas. PP y Junts son partidarios de aprobar por separado las pensiones y las ayudas al transporte, mientras que se oponen a la prohibición de desahucios a cupas vulnerables o la cesión de un palacete al PNV, esta última muy criticada por Moncloa. Los socios de Sánchez, por el contrario, no renunciarán a la ayuda al bono social eléctrico o a la subida del SMI o a más becas educativas. Bueno, y ayer Carles Puigdemont insistió en el apoyo de su partido a la subida de las pensiones. Tanto es así, aseguró, que pide aplicar un incremento extra a los jubilados catalanes porque afirma allí la vida es más cara que en otras comunidades. Estamos tan de acuerdo en aumentar las pensiones, por ejemplo, que incluso nos gustaría que a los jubilados catalanes se les aplicase un correctivo al alza, que compensase el coste de la vida, porque vivir en Cataluña es más caro que la media española, es más caro que muchas comunidades catalanas. Un jubilado catalán debería poder cobrar más que un jubilado de un territorio donde vivir es mucho más barato. Dice Puigdemont que le gustaría que a los pensionistas catalanes les permitieran cobrar más que a los del resto de España, porque allí en Cataluña los precios son más caros. Y solo por decirlo merece que hagamos un viaje al centro de su última neurona. En primer lugar, es por haber tenido gobernantes independentistas como el propio Puigdemont, por lo que en Cataluña se pagan más impuestos, lo cual genera más inflación y hace que los precios en Cataluña sean más altos que en otros lugares de España. Así las cosas, y es de lamentar, sobre todo pensando en aquellos catalanes que se sienten españoles, que quiera Puigdemont que sea el conjunto de los españoles con sus impuestos los que paguen un plus a los jubilados catalanes, una especie de plus por peligrosidad fiscal, consecuencia de los gobiernos independentistas que han sido muy gastones en cosas absurdas e identitarias y muy ineficientes. Eso es lo que ha hundido la economía de Cataluña. Tanto tiempo viviendo en Waterloo ha afectado a Puigdemont, tanto que debe ignorar que las pensiones cuestan a España tanto que no podemos pagarlas, que tienen un déficit anual de unos 46.000 millones, que se tienen que financiar como deuda de España y que contribuyen poderosamente al desequilibrio de las cuentas públicas. Parece que Puigdemont ha decidido atacar a España ahora engrosando sus problemas de déficit público. Ignora Puigdemont que sin tener a España detrás, Cataluña no podría pagar sus propias pensiones a precio actual, y menos todavía, claro, si hubiera un plus para los jubilados que sean catalanes. Y en pleno tira y afloja por la cuestión del decreto Ómnibus, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, reta a Junts a proponer una moción de censura. Precisamente el sometimiento del presidente Pedro Sánchez a una cuestión de confianza ha sido uno de los motivos detrás del rechazo a este decreto. Míriam Nogueras le ha respondido. El gobierno no pasa por los mejores momentos con uno de sus socios claves para la gobernabilidad del país. Desde hace una semana aún resuena en Moncloa el órdago lanzado por Puigdemont desde Bélgica: negociar una cuestión de confianza. El gobierno dice que eso es competencia del presidente Pedro Sánchez y directamente retan a los independentistas. Es que es mucho más sencillo que todo esto, porque lo tiene sencillísimo la oposición. Presenta una moción de censura y punto. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Esa es la herramienta que tiene. Desde el Ejecutivo no se desmiente que no se negocie con Junts una cuestión de confianza. Si tuvieran claro que no iban a negociar la cuestión de confianza, me lo hubiera dicho. Bueno, es una interpretación. Yo hago una interpretación diferente de mis palabras. Mis palabras es que las conversaciones han de ser discretas y, por tanto, los acuerdos serán públicos. La formación independentista avisa: pueden venir más reveses en el Congreso. Y la única manera de tirar adelante iniciativas cuando no tienes mayoría es negociar. Y este gobierno no ha negociado.
Unas amenazas que parecen haberse cumplido, ya que el gobierno afirma que el revés de Junts venía dado desde el año pasado. Teníamos garantizados los votos para sacar adelante este decreto ley. Esto es interesante. ¿Del PP o de Junts? Porque de Vox ya sé que no. ¿De PP o de Teníamos la mayoría de 179 votos para conseguir 179 votos. Sí, claro. Un nuevo capítulo en la historia de choques parlamentarios entre Junts y el gobierno. Aragón es la última de las comunidades que han caído en el cesto de Pedro Sánchez. Allí se presumía un duelo entre el candidato de Javier Lambán, Darío Villagrasa, y la candidata de Sánchez, Pilar Alegría, la ministra portavoz. Bueno, en el último momento, Villagrasa ha tenido que sucumbir, retirar su candidatura por la falta de apoyo de dirigentes que se presumían a su favor. El traspiés redunda en que a mediados de marzo Pilar Alegría se va a convertir en la secretaria general de los socialistas aragoneses. Con ello, pues solamente queda el caso de Extremadura, que habrá resistido al candidato que pretendía Sánchez. El resto de comunidades en discusión, pues ya tienen o van a tener en breve un ministro colocado al frente de los socialistas de cada comunidad. Una decisión que va encaminada a consolidar esa unidad que es tan importante y tan esencial en nuestro partido. Esa unidad, ese respeto, ese talante y ese buen hacer van a ser las señas de identidad de este nuevo proyecto y de este nuevo momento que arranca en el Partido Socialista aquí en Aragón. Y en tribunales la Guardia Civil sospecha que Víctor de Aldama habría recibido ese sobre con información sensible sobre Venezuela una vez hubo salido de la cárcel. Le sitúan el pasado 30 de noviembre con uno de sus socios en un bar de Catalayuz en Zaragoza, donde se habría producido ese intercambio. En ese sobre, cuyo remitente era Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, iba además información sensible sobre Pedro Sánchez. Amenazó a Sánchez. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Y lo cierto es que Víctor de Aldama podría tener información sensible que afectase al presidente del gobierno. Varios medios digitales se han hecho eco de una nueva pieza del sumario del caso hidrocarburos. Según The Objective, la UCO sospecha que el mismo día en que el comisionista de la trama Coldo salió de la cárcel, podría haber recibido en un bar de Zaragoza un sobre relacionado con Venezuela. Según los agentes, la documentación vendría a ser la misma que buscaban el pasado mes de diciembre en la vivienda de su socio Luis Alberto Escolano. También un sobre que supuestamente Víctor de Aldama tendría en su poder y que todavía no se ha encontrado. En la última semana el comisionista dijo en varios medios que tenía información muy delicada. En su informe los agentes acreditan que el empresario habría recibido información relativa a la empresa estatal de petróleo de Venezuela y también de Delcy Rodríguez, vicepresidente de Maduro. Por el momento, la Guardia Civil ha analizado fotografías y conversaciones entre el comisionista y algunos de sus socios, como Escolano, que ya se encuentran adjuntas al sumario. La UCO sospecha que antes de los registros practicados se hayan ocultado pruebas que son vitales para el caso y que varios medios apuntan a que versarían sobre Sánchez y cupos de petróleo en Venezuela para financiar la internacional del PSOE. Escolano, socio de Aldama, ya ha sido citado a declarar ante el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional. La jueza que investiga a Alberto González Amador, el novio de la presidenta de Madrid, por presuntos delitos fiscales y otras corrupciones derivadas del mundo de los negocios, ha tenido que suspender por cuarta vez su declaración. Lo ha hecho, la declaración estaba prevista para el 7 de febrero y la magistrada del Tribunal de Instrucción 19 de Madrid ha atendido la petición de la defensa que solicitaba suspender la cita porque el novio de Ayuso tiene previsto un viaje profesional para ese día a Estados Unidos. Y la Audiencia de Badajoz respalda la decisión de la juez Beatriz Viedma de imputar al hermano de Pedro Sánchez y a otros 8 investigados. Asegura en un auto que no hubo indefensión por parte de los acusados y que en todo momento estuvieron informados a lo largo de todo el proceso. Este fue precisamente el argumento utilizado por la Fiscalía para recurrir la imputación de estas 9 personas. El tribunal destaca que ninguno de los investigados recurrió a la decisión de la juez de citarles a declarar tras revisar los correos incautados por la Guardia Civil. Uno de los 9 investigados es el secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que hoy denunciaba que todo está basado en bulos.
Y en la página internacional, Donald Trump camina con paso firme con sus compromisos preelectorales y los esbozados durante su toma de posesión. Termina la lista de los elegidos en el nuevo gobierno con la designación del nuevo jefe de la CIA. En Estados Unidos se han producido ya 538 detenciones de inmigrantes ilegales y el nuevo presidente ha decidido poner a disposición pública los archivos secretos de 2 asesinatos clave en la historia reciente de Estados Unidos. El del expresidente John Fitzgerald Kennedy y el del líder negro Martin Luther King. La última de Trump, empezar la retirada de las tropas estadounidenses de las bases europeas. Hace tan solo unos días que Donald Trump tomó posesión de su cargo y ya ha cumplido muchas de sus promesas. Entre ellas, su campaña de deportación masiva de inmigrantes ilegales. Como había prometido, la administración Trump no ha tardado en endurecer sus políticas migratorias. Ya ha detenido a 538 inmigrantes ilegales y ha expulsado en aviones militares a 373 ilegales que estaban a la espera de ser deportados de Estados Unidos. Entre ellos había sospechosos de ser terroristas, miembros de una banda criminal con origen en Venezuela o varios condenados por delitos sexuales a menores. La portavoz de Trump la considera la mayor operación de deportación masiva de la historia de los Estados Unidos. Esta es una de sus promesas cumplidas, pero no es la única. Trump también ha suspendido todas las llegadas a Estados Unidos de refugiados que solicitaron asilo. En las últimas horas, el republicano también ha firmado una orden ejecutiva para que se desclasifique toda la información referida a los asesinatos de los Kennedy y Martin Luther King. El republicano pretende con esto que los estadounidenses conozcan toda la verdad con el fin de restablecer la confianza entre todos ellos con agencias como la CIA o el FBI. Precisamente el Senado estadounidense ha confirmado a John Ratcliffe, un viejo conocido de Trump, como nuevo director de la CIA. Ratcliffe ya fue director de Inteligencia Nacional de 2020 a 2021 durante el primer mandato del republicano. Y ya conocemos la identidad de las 4 rehenes israelíes que mañana liberará Hamás como parte de esa tregua, de ese alto el fuego. Se trata de 4 mujeres soldado, todas ellas de entre 19 y 20 años, que desempeñaban labores de vigilancia de la franja desde la base de Nahal Oz. Se da la casualidad de que todas ellas eran compañeras de la hispano-israelí Maya Villalobo, la joven de 19 años que fue una de tantas víctimas de Hamás en los ataques del 7 de octubre. Está previsto que Israel libere a 200 prisioneros palestinos a lo largo del fin de semana. Bueno, y hoy se cumplen 16 años del asesinato de Marta del Castillo. Su familia anda pidiendo y pidiendo y pidiendo que se siga investigando, que no se abandone todo esto. Hoy su abuelo, que es uno de los grandes defensores de Marta del Castillo post-mortem, señalaba al hermano del presunto, el que considerábamos Carcaño, le considerábamos el asesino de Marta del Castillo, y ahora el abuelo dice que es el hermano de Carcaño, que se apellida de forma distinta, pero que es el hermano, sobre el que hay que centrar la vigilancia de todo esto, porque según el abuelo de Marta del Castillo, se ha abandonado la investigación y se ha abandonado a la familia en este larguísimo empeño de descubrir quién la mató. El verdadero asesino creo que está en la calle. Queremos y quiere el público y lo quiere todo el mundo de que está en la calle, que no fue su hermano. Le pido al Supremo diariamente que castigue a los que están ocultando el asesinato y su ocultación del cuerpo y a todos los que están participando en la ocultación. Y tras el paso de la borrasca Garoe llega Herminia. La borrasca empezará a sentirse a partir del próximo domingo en Galicia y se empezará a notar a partir del lunes en el resto de la península. Ojo, porque va a traer lluvias y se espera que vientos huracanados que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Hoy están viendo imágenes de Pontevedra. Allí en Pontevedra y en A Coruña ya se ha activado la alerta naranja por lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado. Se va a sentir, como decimos, en toda la península, un poquito menos en las Islas Baleares, siendo el lunes el día más adverso de este episodio. Bueno, Marina, y hoy nos tenemos que felicitar porque es nuestro patrón, ¿no? Así es, hoy celebramos a San Francisco de Sales.
obispo de Ginebra y santo francés, y también conocido por ser el patrón de escritores y de periodistas. Hoy nos encomendamos a él y nos fijamos en nuestra profesión en un momento muy delicado en el que la verdad está siendo cuestionada y nuestra profesión señalada por algunos. Le pedimos que nos dé tesón y valentía en el ejercicio de nuestra profesión y en esa búsqueda de la verdad, que es lo que buscamos aquí cada día y esperamos compartir con ustedes. Sean benévolos con nosotros y piensen qué sería de España si no tuviera periodistas, que es una buena manera de enfocar todo esto. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan compartirla con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos como cada viernes con el Toro Baicar y volvemos el lunes con toda la información aquí en la Redacción Abierta. Que descansen.